Chile Telúrico. ¿Cómo están? Bienvenidos a Chile Telúrico. Dentro de los temas que han estado en el debate sobre la importancia y todo lo que se genera por los grandes sismos que afectan a nuestro país, ha surgido un tema muy específico que se refiere a la falla de San Ramón, que está ubicada en la región metropolitana y que podría ocasionar algunos problemas. Para saber exactamente qué podría suceder y no caer en especulaciones que puedan traer más desinformación a la gente, estamos con Felipe Leighton, él es académico de la Universidad Diego Portales, ingeniero estructural y que también tiene posgrado en Estados Unidos de ingeniería sísmica en sismología. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Tú participaste en un estudio que se realizó sobre la falla de San Ramón. Sí, correcto. ¿De qué se trató este estudio? Mira, este estudio fue encargado por el Serviu para tratar de cuantificar el impacto que tiene la falla de San Ramón en una primera aproximación dentro de la aplicación del plan regulador. Esto significa que se reconoce el objeto que existe. También habían estudios de tratar de ver si qué tan activo es este objeto. Este objeto está conocer la falla. Está datado de unos 30 años aproximadamente que aparece ahí. Pero ahora ya nosotros queríamos entrar a tratar de cuantificar de mejor manera, sacarle quizá un poco punta al lápiz, qué significa este objeto y cómo puede impactar al plan regulador de Santiago Metropolitano. Ese era el puntapié inicial del estudio, digamos. Correcto. ¿Y qué implicó este estudio? ¿Quiénes trabajaron en él? Digamos, ¿cuáles eran las miradas que estaban puestas en este estudio? Mira, el grupo que formamos es un grupo que venimos trabajando ya hace tiempo, es multidisciplinario, con una fuerte base en geología, gente que estudia la tectónica, que quiere decir cómo se comportan las placas y la deformación que producen las placas en la corteza y cómo esta deformación se transmite dentro de la corteza, que es donde vivimos nosotros. También participaron arquitectos que están relacionados fuertemente con conocimientos de las modificaciones de los planes reguladores y bueno, mi participación en él era traducir este objeto geológico en términos de demanda sísmica. Nosotros siempre hemos hablado del tema de los terremotos, tenemos como la imagen típica del movimiento de las placas y todo. ¿Cómo se diferencia ese terremoto habitual que todos hablamos en forma normal con los que podría provocar esta falla, los sismos que podría provocar esta falla? Mira, en términos muy sencillos, esta imagen que nosotros tenemos del contacto entre las dos placas, esta superficie de contacto es una falla. ¿Te fijas? Entonces, es una fractura, digamos. Es una fractura. Tú tienes una falla, se denomina como el contacto de dos cuerpos. ¿Ya? Entonces ahí hay una falla donde la placa sudamericana está montando la placa de Nazca que está cayendo. Haciendo una analogía con la falla de San Ramón, tendríamos dos cuerpos, la cordillera de los Andes y el plano de Santiago, el valle de Santiago, donde tendríamos que la cordillera de los Andes monta el plano de Santiago. Entonces esta falla haría que la cordillera se alzara. Se alzara y luego se metiera un poquito hacia abajo. Claro. Pero a una dimensión menor, ¿no? O sea, estamos hablando de masas de tierra menores, por ponerlo así en palabras simples, comparada con las placas, la de Nazca y la sudamericana. Claro, hay dos aspectos. Primero, las dimensiones de este cuerpo es mucho más reducido. Y en segundo lugar, la tasa en que se están moviendo. La tasa de convergencia entre las placas es del orden de 10 centímetros al año. Esto es del orden de milímetros cada cientos de años. Ya, o sea tienen mucha menos actividad, digamos, por lo tanto, por algo no hemos tenido durante muchos años ningún tipo de movimiento sísmico provocado por esta falla, digamos. Eso forma parte de lo que estamos discutiendo. Lo que en este minuto podemos asegurar es que no tenemos sismicidad dentro del plano de falla. Hemos reconocido sismicidad en ciertos aspectos donde nace la falla, en una parte muy profunda, porque ahí lo tenemos muy bien iluminado con instrumentos. ¿Te fijáis? Pero el resto estamos ciegos. No tenemos instrumentos que nos permitan iluminar esa parte para verificar si ha o no ha habido sismicidad. Pero es un tema de instrumentos, básicamente. O sea, si hubiera una capacidad tecnológica y de recursos, ¿se podría...? Indudable. Si nosotros, y es uno de los aspectos que nosotros queremos destacar, si nosotros pudiéramos instalar una mayor cantidad de instrumentos especialmente diseñados para monitorear la falla, podríamos ver si ha tenido o no ha tenido sismicidad. Lo único que te puedo decir ahora es que no tengo ningún dato que lo reafirme. No hay ningún registro, digamos. No hay ningún registro, pero el instrumento que estoy ocupando no es el ideal para descartar que esta falla no haya tenido sismicidad. Para la gente que no ha escuchado mucho de la falla, ¿dónde está exactamente? ¿Cuál es la parte donde está ubicada la falla? Y esto de tema de la actividad, ¿cuánto es el tiempo de actividad que se supone que no ha tenido? Mira, nosotros la hemos reconocido claramente en todo el borde cordillerano, básicamente entre los ríos Maipo y Mapocho. En todo ese borde, de hecho es bien interesante, si uno ve a la cordillera hay una diferencia de casi 2000 metros de altura.
esa diferencia, ese escalón. Ese cambio cuando uno va hacia la cordillera. El primer cambio es la falla. De hecho, por ejemplo, uno cuando va subiendo a la cordillera nota que hay cambios de pendientes. Entonces uno va plano y de repente cambio de pendiente y después como que sube un verdadero escalón. Ese escalón es la falla. La falla. Y la ciudad ya llegó ahí en construcción, llegó ahí ya. Llegó, ya la superó. Y eso es un punto importante, digamos, ¿no? El hecho de saber, poder determinar que hay mucha población que llegó a ese tema de la falla, a la zona donde está la falla, digamos. Claro, un tema importante que hemos visto, bueno, esta falla es lo que se denomina en términos geológicos activa. Esto quiere decir eso quería decir. ¿Por qué dice que es activa? ¿Cuál es el rango para determinar que una falla activa? Este es un término que viene de la geología, o sea, esto ya está definido dentro de un cierto parámetro y que se utilice de manera libre es un error. Que una falla sea activa significa que ha tenido actividad en los últimos 10.000 años. Eso significa que desde hace mucho tiempo que esta falla tuvo actividad. Claro. Eso significa que los últimos, de hecho el último número que te podría dar es de unos 6.000 años que quizás no ha mostrado actividad importante. O sea, los últimos 6.000 años sin una actividad importante. Pero aún así es activa. Correcto. Por lo tanto, esta es una falla que es capaz de generar sismicidad hoy, porque se ha visto en otros lugares del mundo, principalmente en California, en Japón, que fallas que eran consideradas con esta sismicidad de los 10.000 años, pueden producir sismos importantes. Correcto. Pero uno piensa, poniéndome en el caso de la gente en su casa, dice, ¿para qué nos vamos a preocupar de una falla que hace 10.000 años, o 6.000, que es el último dato, no ha provocado nada en el fondo? ¿Por qué hay que centrar la mirada en esta falla específicamente si han pasado tantos años en que no ha habido ningún tipo de problema? Porque podemos tener dos escenarios. Primero, mantengamos en mente que esta falla se está acumulando esfuerzos muy lentamente. O sea, para poder generar un terremoto de magnitud importante requiere una gran cantidad de tiempo. Entonces podemos tener dos escenarios disímiles. Digamos, por un lado la falla se durmió y no estamos acumulando esfuerzo y por eso no ha temblado. O tenemos el otro escenario, que este ya llega una imagen en Chile. Si durante mucho tiempo no ha temblado, es un dato que nosotros ya sabemos, claro, que lo manejamos. Se está acumulando esfuerzo. Correcto. ¿Te fijáis? Entonces, si no sabemos si se está produciendo esta acumulación de esfuerzo, podría darse que no ha temblado porque dentro de muy poco va a temblar. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Es parte de lo que se está investigando. Uno de los estudios que queremos hacer, por ejemplo, es instalar GPS para ver si la corteza se está deformando en forma importante en esta zona. Entonces, si se deforma, eso va a acumular tensiones y eso probablemente se puede liberar en un gran terremoto. Y eso también debería cambiar un poquito el hecho de la construcción. Supongamos que se llegara a determinar que efectivamente se está acumulando, independiente que sea muy poquita la energía que está acumulando, en cuanto a que tiene que pasar siglos para que ocurra algo. ¿Tú sientes que debería haber algún tipo de cambio, algún tipo de preocupación especial en cuanto a la gente que está viviendo ahí? Yo creo que tendría que haber una preocupación en términos de estudiar el fenómeno. Y voy a hacer una analogía. La casa de mi vecino tiene un perro que ladra bastante. Y yo lo único que hago es escucharlo ladrar. ¿Eso significa que yo puedo pasar pegado a la reja del perro y que me va a morder o no? La verdad no sé. La verdad no sé. Mi primer approach es acercarme a poquitito y ver si el perro es amigable y por eso ladra tanto o es realmente un perro peligroso. En este caso tenemos que ir acercándonos a la falla y ver, siguiendo la metáfora, si es amigable o puede ser una falla que nos puede morder en cualquier minuto y ese conocimiento no lo tenemos. O sea, esa es la preocupación que hay que tener, digamos, la preocupación de generar todas las facilidades para que ese conocimiento se logre lo más rápido posible en cuanto a rapidez científica, digamos, ¿no? Y además en forma seria. Correcto, sin especulaciones. Sin especulaciones. Necesitamos buscar antecedentes que nos permitan decir si esta falla es peligrosa o no y ver y hacerlo en forma seria. O sea, no entrar en especular ni asustar a la gente. Por eso en este minuto yo no me atrevo a decir es peligrosa o no lo es. Simplemente tenemos que estudiar más, tenemos que ser capaces. Lo que hemos visto es que esta falla tiene la potencialidad de ser peligrosa. Digamos, a la analogía del perro, ladra y ladra fuerte. Puede ladrar muy fuerte. Porque es un tipo de falla que es peligrosa. Que es peligrosa y hemos visto que eventualmente puede producir terremotos de magnitud importante, los cuales tendrían, en caso de que generara un terremoto, podría tener un efecto muy importante en la ciudad. Me interesa el tema de los otros casos que hay en el mundo sobre esta falla. Te invito a que hagamos una pausa comercial unos minutos y ya volvemos con esta conversación muy interesante sobre la falla de San Ramón. Chile Telúrico.